Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Carolina Sanín. Carolina Sanín nació en Bogotá en 1973. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y obtuvo un doctorado en Literatura Hispánica de la Universidad de Yale, con una tesis sobre las colecciones españolas de cuentos de la Edad Media. Entre 1998 y 2005 vivió en Barcelona, donde trabajó como traductora para varias editoriales. Fue profesora de literatura en SUNY Puchas College en Nueva York entre 2005 y 2010 y de la Universidad de los Andes en Bogotá entre 2010 y 2016. Ha enseñado también en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Tecnológica de Pereira. Dicta talleres de escritura creativa y cursos independientes de literatura con la librería Lerner de Bogotá. Ha sido columnista en El Espectador, Semana.com, Semana Sostenible, Credencial, Viste y Arcadia. Es autora de las novelas Todo en otra parte del 2005, Los niños 2014 y Tu cruz en el desierto 2020. Del libro de relatos ¿Por qué? Y otros cuentos, en 2010. Del libro de amor Yo Sou y Alto Rendimiento, en 2013 y 2016. De los libros para niños Dalía, 2010 y La gata sola, en 2018. Del ensayo biográfico de Alfonso X el Sabio, en el 2009. Y de la antología crítica Pasajes de Fernando González, en 2015. Del ensayo El ojo de la casa, 2019, y del libro Género Vario Somos luces abismales, en 2018. Sus volúmenes están registradas en el volumen antológico Pasar fijándose, en 2020. Textos suyos han aparecido en revistas y antologías de varios países. También interpretó el papel principal en la película Litigante, del 2019, de Franco Loli, y abrió la Semana Crítica de Cannes. Uy, ¿qué es eso? Champán. Yo sé que su mamá ha estado enferma, yo sé lo de su niñito Obviamente le está pasando algo. Dicen que no tengo papá. y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos. Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte. Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años, que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo. Entonces no hay novio, novia, novie. Tengo un hijo. ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá? No hay papá de Antonio. A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese. No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste, nosotros no hemos hecho nada de mal. Que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina. No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble. En 2016
Sanin fue expulsada de la Universidad de los Andes, en Medellín, donde trabajaba como docente, luego de haber criticado las directivas de la universidad y en particular al rector Pablo Navas, porque según su criterio no actuaron frente a las agresiones de un grupo de estudiantes que ella consideraba que hacían acoso psicológico, bullying en redes sociales y a quienes acusó de promover una cultura de odio hacia las mujeres, minorías raciales y sexuales, entre otros. Y los calificó como una pandilla de neonazis. La universidad consideró que sí había actuado entre sus peticiones y le acusó de impedir el desarrollo de las actividades académicas, afectar el buen nombre de la universidad, incurrir en faltas éticas, atentar contra los derechos de estudiantes y atentar contra la convivencia de todos los miembros de la comunidad. Debido a lo que la profesora hizo varios pronunciamientos públicos en contra de la cultura y de la institución, desde su cuenta de Facebook y en entrevistas radiales, y discutió con estudiantes usando agresiones verbales en sus publicaciones. Sanin interpuso una acción de tutela por considerar que su despido era vulneración de la libertad de expresión. En enero de 2017, el juez falló a su favor, ordenando su reincorporación y, sin embargo, la profesora renunció. En marzo de 2017, el juez revocó el fallo en segunda instancia, dándole razón a la universidad, por lo que el caso llegó a la Corte Constitucional. En enero de 2021, la Corte no le dio la razón a Sanin, aduciendo que su derecho a la libertad de expresión no había sido vulnerado. Sanin interpuso un recurso de nulidad que le fue negado y no fue estudiado a fondo por haber sido presentado de manera extemporánea. Y ante estos hechos, la profesora comenta el papel de la mujer en Medellín, que es donde ella ha vivido y el sitio que conoce bien. Decía que otra de las cosas que me ha impresionado en esta venida a Medellín es que duro y cruel, descarnado y tétrico en realidad es ser mujer aquí. Hay por una parte una cantidad de mujeres con el cuerpo modificado por las cirugías y de hecho hay, como todo el mundo sabe, un turismo quirúrgico. Mujeres que vienen a hacerse cirugías en Colombia, cirugías para ser más atractivas supuestamente, para moldear, para que les moldeen un cuerpo según lo que se cree que es más aceptable. Uno entra aquí a muchos hoteles y encuentra que están estas mujeres además acompañadas por hombres que las han traído para que las esculpan a su medida, ¿no? ¿Qué es lo que se buscará de cirugía en cirugía y de frustración en frustración y de disforia en disforia en estos cuerpos? Que se busca al horadar, perforar, amasar, cortar un cuerpo de mujer. Se busca interrogarla incesantemente. Es una tortura, desde luego, esta manipulación del cuerpo. Se busca un hombre al cabo de tanto manipular el cuerpo de la mujer y de tanto maltratarlo, que se busca que la mujer contenga tal vez un hombre en realidad. Yo creo que los hombres buscan un cuerpo de mujer aceptable, que sea un cuerpo hecho por el hombre, porque el cuerpo de la mujer que hizo la naturaleza, y perdonen si esa es una mala palabra hoy en día, el cuerpo de la mujer natural, hecho por la naturaleza, es afrentoso, realmente se ha vuelto insoportable. Y entonces, el cuerpo de la mujer que es aceptable o que es cada vez más aceptable es aquel que lleve las huellas de otro hombre, las huellas de la penetración de otro hombre, la penetración por medio del bisturí, del escalpelo. Yo no sé exactamente qué es un escalpelo, pero acabo de darme cuenta de que no sé. Pero el cuerpo de la mujer que lleva la huella de la penetración del cirujano, de la penetración de otro hombre, es también una manera de realizar una fantasía homosexual entre dos hombres. El hombre que hace a esa mujer, que la recrea,
a través del artificio y el hombre que luego la posee, ¿no? Se me ocurría hoy. Está allí también el fantasma del pacto entre dos hombres que excluye en últimas a una mujer en ese cuerpo aceptable porque es hecho por otro hombre. Y en segundo lugar, me ha impresionado la prostitución en Medellín. Gran parte de la ciudad es realmente un prostíbulo a cielo abierto y supongo que a algunas personas les parecerá que esto es puritano y no me importa que les parezca que es puritano el rechazo a la venta y compra de mujeres. Está lleno acá de gringos puteros absolutamente patéticos, degradados, degradantes, desconsiderados. Y estamos aceptando esto, los colombianos, las colombianas, como una industria turística. Yo espero que en esa intención de promover el turismo en Colombia cada vez más, que tiene este gobierno y tendrían otros gobiernos, estén contemplando las dimensiones del turismo sexual, del mismo modo como en las intenciones de explotar más el agro, estén contemplando el desastre de la naturaleza y los efectos para los animales no humanos. Esta ciudad, Medellín, que es además mi ciudad favorita de Colombia, ha sido una ciudad famosa por el efecto, las huellas y el imperio de lo que yo he llamado en algunas ocasiones el cacorraje. Con cacorraje no me refiero a la homosexualidad, me refiero al pacto entre hombres para precisamente el pacto homofóbico que esconde su propia homosexualidad y que se basa en la complicidad entre ellos para la exclusión de las mujeres y para la confirmación de su idea de que las mujeres son seres subhumanos. Yo creo que en gran medida, el poder que detentan los hombres de una manera muy práctica en las instituciones humanas y muy notablemente en Colombia y a veces muy notablemente en Antioquia, se ha basado en esos pactos de complicidad y secretos del deseo que para ellos es inaceptable, que se tienen unos a otros y cuya proyección es también la eliminación y la sumisión de la mujer. En Colombia, y no solo en Medellín, a las mujeres se nos llama, o se refieren a nosotros como una vieja, aunque no sea vieja, o una niña. Fíjense que muy poco se usa la palabra mujer, y esto se debe a que inconscientemente y conscientemente también se quiere eliminar el deseo y la normalidad del deseo de la mujer. Una vieja y una niña supuestamente no desean, pero además no se desea a una vieja o a una niña, ¿no? Y yo creo que es muy obvio que por eso esos son los dos apelativos aceptables para las mujeres en Colombia. Y que detrás de ello está pues la condenación y la anormalización del deseo de la mujer y del deseo incluso por la mujer. He oído últimamente también que cuando se quiere descalificar a una mujer por su edad sobre todo, y por su apariencia que corresponda a su edad, se habla de ella como una tía, las tías. Y me causa mucha curiosidad porque no es ni siquiera una madre, ni una mamá, ni una abuela, no, es la tía. También esa referencia oblicua a la maternidad, ¿sí? Se le despoja incluso de la maternidad porque pues a la madre no se le va a insultar y además lo que menos quieren los hombres recordar es que salen de una mujer y que su única esperanza de supervivencia es a través de una mujer. Y entonces esa cosa de las tías es como una tía, ese uso de esa palabra, no tía como en España, no se usa así, sino
ese uso de la palabra para referirse a una mujer ya no deseable y a una mujer aburrida, etcétera, me parece muy sintomático. Vuelvo a lo del cacorraje. En las letras, el pacto de caballeros para excluir a las mujeres es incontestable, o sea, es innegable que eso existe. Y me causa alguna gracia cuando las mujeres celebramos, que lo he hecho yo también, que se publique cada vez a más mujeres, porque eso no quiere decir que ese pacto se esté resquebrajando de ninguna manera. Hay algunas mujeres autoras a las que celebran 2 o 3 años o 1 año en su juventud y cuyo éxito los hombres unen a un cierto atractivo, no necesariamente un atractivo físico, sino que le confieren atractivo y luego se elimina fácilmente. Por el contrario, se deja de prestar atención y de considerar y de leer y de admirar a las mujeres autoras cuando llegan a cierta edad, ¿no? Hay aquí grandes autoras de más de 50 años, se me ocurren Yolanda Reyes, se me ocurre Paloma Pérez, pero hay muchas más, de las que se habla mucho menos que de la última novedad femenina. Entonces la mujer vale como portento, como novedad, como lo novedoso, nuevamente como moda. Como tema de conversación en ese sentido, porque es mucho más inmediato y consumible un tema que caducará pronto, ¿no? Un tema de moda. Pero no se engañen, colegas autoras, los hombres autores no nos consideran como iguales. No solo no nos consideran como iguales, sino que hay un pacto tácito entre ellos para mantener esa idea de que no somos sus iguales. Y cuanto más excepcional sea una autora, cuanto más evidente sea su superioridad, la superioridad de su obra con respecto a la de ellos, más se fortalecerá el pacto para mantenerla en silencio. Y cuanto más ella envejezca, pues también, ¿no? A la mujer que lo supere le espera el ridículo, el ostracismo, simplemente el silencio. Hay algunas excepciones, por ejemplo, las mujeres que son suficientemente mediocres y uniformes y cuya obra sea más subsidiaria que las de ellos, puede durar un poco más en la atención del público, incluso cuando deja de ser una de las nuevas voces. Otra excepción es la ahijada, la mujer que se deja apadrinar de uno de estos hombres poderosos del cacorrazgo. Y otra excepción es la mujer que se dedica a solamente hablar de su condición de víctima y de la discriminación que sufre en sus obras. Esta mujer que solamente habla de cuánto odia a los hombres o de lo terrible que le ha ido por ser mujer, siempre atraerá más la atención de los hombres, pues porque salen con admirarla a ella y con considerarla a ella, salen del mandato de aparecer como feministas y aparecer como amigos del feminismo y de la inclusión, ¿no? Entonces son como esas excepciones, sobre todo la ahijada, la mediocre y la víctima. El varón es mi enemigo en general y es enemigo de todas ustedes, y a mí me tomó muchos años decir esta frase. Hay excepciones, hay hombres que real y verdaderamente no odian a las mujeres, los conozco. Muchos son amigos míos, a muchos no los conozco y no son amigos míos. Algunos incluso podrían ser enemigos míos por otras cosas, pero no creo que absolutamente todos los hombres sean misóginos. Tengo amigos, tengo editores y tengo también colegas que son excepciones. Pero creo que puedo ser amiga de ellos en tanto seres humanos y que puedo admirarlos y respetarlos en tanto seres humanos y no en tanto varones,
porque nuevamente estoy convencida de que hay una enemistad natural entre lo varonil, entre el ser hombre y el ser mujer. Aristóteles decía, y lo leí hace poco en la Ética Nicómaco, creo, a menos que lo haya leído en otra parte y recuerde mal, que un esclavo y su amo pueden ser amigos en tanto hombres y no en tanto esclavo y amo. Y yo creo que pasa lo mismo hoy en día, o me pasa lo mismo a mí con los hombres. Puedo ser amiga de ellos porque son seres humanos, no porque son hombres. Y esto es curioso y es interesante y lo deberé pensar más, entraña entonces una castración, supongo. He dedicado mi vida intelectual a estudiar a los clásicos, o a muchos de los clásicos, sobre todo a estudiar a hombres en una gran mayoría, y no deja de ser para mí una contradicción que me parece interesante y que también deberé observar cómo me ha afectado y cómo me afecta el haber dedicado lo mejor de mi pensamiento a pensar en lo que estos hombres, estos autores de la literatura dijeron, en enseñarlos, cuando estos hombres me habrían despreciado si yo hubiera vivido al tiempo que ellos, si yo hubiera escrito como escribo, al tiempo como con ellos. Y me despreciarían seguramente si revivieran, pero bueno, esas hipótesis son bastante estúpidas, pero en fin, es para mí paradójico. Entonces también los leo no como hombres, sino como expresiones del espíritu de la humanidad. Y leo sus obras también, encontrando en ellas cómo el patriarcado muestra, a través del genio de estos hombres, su propio malestar y sus contradicciones. Emocionalmente también he dedicado mi vida a amar a los hombres y a desearlos y a mirarlos. Y no dejará de gustarme su pene erecto y su desamparo y la contradicción bella y terrible y tierna entre estas dos cosas. ¿Qué más? Debe haber algo que se me estaba olvidando. Y sé que todos los hombres, como creo que decía Marguerite Yourcenar, son homosexuales, porque es obvio, o sea, es obvio que si estás enseñado y convencido por tu entorno, por ti, por la cultura, por el mundo, de que las mujeres son un ser inferior, te enamores de el igual a ti, tu compañero sea realmente el que es igual a ti. Me parece natural que todos los hombres son homosexuales. Me parece que el trastorno cultural y social llega con la ansiedad de ocultar esa homosexualidad, a costa nuevamente del pacto de caballeros que excluye a la mujer, pero que finge que no la está excluyendo. Y entonces, eso creo que es todo por hoy. No sé qué más se me está olvidando. Ya. Ya. No nos engañemos las mujeres creyendo que los hombres son nuestros amigos. Casi todos los hombres odian a todas las mujeres. No son todos los hombres los que nos odian, pues los que nos odian son la mayoría y nos odian a todas. Y no se engañen los hombres, o la mayoría de ellos, creyendo que aprecian a las mujeres. Hasta la próxima vez y perdón por esta terrible... Carolina Sanín Paz nació en Bogotá en 1973. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y estuvo en un doctorado en Literatura Hispánica de la Universidad de Yale, con una tesis sobre las colecciones españolas de cuentos de la Edad Media. Entre 1998 y 2005 vivió en Barcelona, donde trabajó como traductora para varias editoriales. Fue profesora de literatura en SUNY Purchase College, en New York, entre 2005 y 2010, y de la Universidad de los Andes, en Bogotá, entre 2010 y 2016. Ha enseñado también en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Tecnológica de Pereira,
Dicta talleres de escritura creativa y cursos independientes de literatura con la librería Lerner de Bogotá. Ha sido columnista de El Espectador, Semana.com, Semana Sostenible, Credencial, Vice y Arcadia. Es autora de las novelas Todo en otra parte, del 2005, Los niños, 2014, y Tu cruz en el cielo desierto, 2020, del libro de relatos Ponqué y otros cuentos, 2010, de los libros de humor Yo Soy You, 2013, y Alto Rendimiento, 2016, de los libros para niños Dalia, 2010, y La gata sola, 2018, del ensayo biográfico Alfonso X, El rey sabio, 2009, de la antología crítica Pasajes de Fernando González, 2015, del ensayo El ojo de la casa, 2019, y del libro de género Varios somos, luces abismales, 2018. Sus columnas están recogidas en el volumen antológico Pasar fijándose, 2020. Textos suyos también han aparecido en revistas y antologías de varios países. Interpretó el papel principal en la película Litigante 2019 de Franco Loggi, que abrió la Semana de la Crítica en Cannes en 2019. Hola Carolina, ¿cómo fue la primera lectura más o menos importante de tu vida? Fue una versión para niños del Quijote y creo que más me la leyeron que leerla yo. Creo que leí un poco, leía a veces, pero sobre todo me la leían mis padres y me la leían todos los días. Y me parece recordar eso y me parece recordarla como la historia de unos hombres que van por un camino y recuerdo el contraste entre el hombre más viejo y el menos viejo, el más alto y el más bajo, el caballo y el burro. Entonces, sobre todo, lo que guardo de ese primer contacto con el Quijote es esa idea de la pareja, del desdoblamiento y de los contrastes. ¿Cómo y por qué empezaste a escribir? Pues no sé si eso pueda responderse porque no sé si haya un porqué, o sea, no sé si puede identificar una o varias causas. Mi madre me enseñó a leer y a escribir y muy poco después de que me enseñara a leer y a escribir, empecé a escribir pequeños cuentos y poemas. Tenía algunos libros y como muchos niños, ella me leía y me contaba cuentos y miraba libros y supongo que porque fue mi madre quien me enseñó a leer, había esa intimidad entre ella y yo que se relacionaba con la lectura y ahora se me ocurre, ni siquiera lo había pensado antes, que la escritura y el espacio del texto fueron como el sustituto de una madre. Eso fue volver a una madre y quedarse en la madre, tal vez, quedarse escribiendo y leyendo, puesto que fue ese espacio amoroso entre ella y yo, fue la enseñanza de las letras. Y recuerdo también que siendo muy niña escribí un poemita y que lo celebraron mucho y le impresionó mucho a la gente. Y seguro noté que podían mirarme si escribía y que podía ser visible y brillante a los ojos de los demás. Entonces supongo que por satisfacción de una vanidad y de una necesidad de ser vista o querida. ¿Te interesa alguna otra disciplina artística aparte de la literatura? Sí, me interesan todas, pero para practicarla solo me ha interesado la actuación. Hace poco actué en una película colombiana y antes de eso había hecho algunos sketches cómicos con un amigo en unos videos que grabamos en YouTube. Es algo que
que realmente no he hecho mucho, o sea, nunca he estado en un grupo de teatro y nunca he tenido un maestro de teatro, una maestra de actuación, pues, pero teóricamente siempre me interesó porque creo que es el arte que subyace tras todas las demás artes. Creo que uno, al ponerse a ser autor, se pone a ser sobre todo actor, reconoce en uno un actor y un personaje. El personaje es siempre quien termina realizando las representaciones y escribiendo las obras, pero siempre está detrás el actor que hace de ese personaje, y ese actor es como el autor del autor. Y creo que ese asumir caracteres y asumir distintas naturalezas y distintos personajes está pues detrás de mi arte, que es escribir, y tal vez de todas las otras. ¿Cuál es para ti la relación entre viajar y escribir? Pues en otro momento habría dicho que escribir es desplazarse, que uno escribe para verse en otro lugar, y ese lugar es el texto, que es un país que uno mismo funda, un país cuya constitución uno escribe y establece. Y salir de sí, como salir de casa, es escribir, es ponerse a ser otro y ponerse a hablar de otra manera y ser capaz de oírse como ese que habló de otra manera, y también verse como si estuviera uno mismo después de su propio final, es decir, como después de muerto, en un radical otro lugar. Lo que pasa es que últimamente sigo pensando que eso puede ser escribir, pero ya no sé si eso es viajar. He pensado que en mi vida, que he viajado bastante, tal vez nunca haya viajado en realidad, que haya tenido estas fantasías al viajar, que son fantasías incluso más pálidas que las que se tienen al soñar. No sé si uno sí pueda estar en otro lugar alguna vez, en otro lugar distinto del lugar en que nació o de su lugar mental. He estado preguntándome mucho acerca de viajar, de esa obsesión con la que nos hemos movido alrededor del mundo, que es una bola y en el que tampoco se puede ir a ninguna parte. Y supongo que ese escepticismo con respecto a los viajes me ha dado a raíz del confinamiento, de la cuarentena. Entonces, a veces creo que escribir es viajar, pero que viajar no es viajar. ¿Qué supuso para ti el parón, el encierro de la pandemia? Pues creo que estos meses fueron o han sido de una transformación que ni siquiera alcanzo todavía a entender. Sé que no soy de la manera como era antes, que hay una prevención general mucho mayor en mí, no solo prevención de infecciones, sino una prevención con respecto al ambiente. Una indisposición, tal vez, donde antes había unas disposiciones. Y por otra parte, y aunque esto suena cínico y egoísta, extraño la primera época de la cuarentena. En Colombia hubo un encierro muy estricto durante un par de meses. Y fue un momento de, pues eso, como de retiro para las personas, pues desde luego que podíamos hacerlo, y de ensimismamiento, y de que a mí, repito, egoísta y seguramente inconscientemente me hizo muy feliz. Fue un mes y medio extrañísimo, en el que el afuera era estar dormido y soñar, y todo el resto era un adentro mucho más falso que ese afuera onírico. Entonces fue una experiencia importante. ¿Crees que este intervalo de la pandemia va a tener mucho impacto en la literatura? En la importancia de los temas que escriba, sea el tema que sea, todos parecen preocupaciones pues muy
no solo banales, sino impostadas, porque detrás de la cabeza, en la cabeza y detrás de la atención, está siempre la atención pues a la pandemia. Y la pregunta, no solo por lo que pasará, sino por lo que está pasando y por el significado y por el misterio del virus. Y la pregunta constante por la invisibilidad del drama que está teniendo lugar y del que participamos, pero que no nos es totalmente visible, que es el drama de los enfermos y los muertos. Entonces, al comienzo de la pandemia escribí algo al respecto y algo sobre los virus y algo sobre estar encerrado y sobre esa nueva soberanía del encierro en la casa. Luego ya no escribí más de eso, me puse a tomar algunas notas y sigo tomándolas y he escrito sobre algunas otras cosas, pero como conté, me cuesta auténticamente preocuparme por otros temas. ¿Qué estás escribiendo Una serie ahora? de textos que combinan el ensayo y la autobiografía, como ya he hecho antes, como los textos de Somos Luces Abismales. Algunos son muy muy breves, textos de un par de páginas, y otros son largos, de 30 páginas o así, pero quiero que todos conformen una colección muy miscelánea, y espero poderlo terminar en unos meses. ¿Y qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo este libro de Thomas Bernhard, que no había leído antes, que creo que en español se llama La Tala. Lo estoy leyendo en esta traducción al inglés, se llama Woodcutters en inglés. Y estoy leyendo también este libro de Silvina Ocampo, que me trajo justamente un amigo de Buenos Aires hace un par de años y no lo había leído, y son unos cuentos para chicos grandes y grandes chicos, y son unos cuentos fantásticos. Se llama La Naranja Maravillosa, y estoy leyendo también otro libro que encontré en mi biblioteca, que me había prestado un amigo hacía como 6 años y yo no había leído, y es Enemigos Públicos, que es un libro de correspondencia. Hace poco me tocó escribir un texto acerca de la enemistad, y debe ser porque tenía esa palabra y esa idea en mente, que lo vi en mi biblioteca después de no verlo por mucho tiempo, y por fin empecé a leerlo y es excelente. Te mudaste a Bogotá, a Buenos Aires. ¿Habías estado antes? Una vez hace más de 20 años, y la otra vez hace 2 años, en que fui al FILBA, al festival, y a presentar un libro mío que se titula Los Niños y que publicó Blati Ríos, y estuve muy feliz en esos días que pasé en Buenos Aires, muy muy feliz. ¿Qué esperas con tu nueva residencia en Argentina? No quiero esperar nada, espero estar allá, espero que traiga un nuevo aire a mi relación con mi quehacer, supongo. Espero también desmentirme con respecto a lo que dije hace unos minutos sobre los viajes, sobre cómo me han desilusionado los viajes, al recordar los viajes que hice o al no poder hacer nuevos. Entonces espero todavía poder hacer ese viaje y hablar con lectores, con colegas lectores y colegas escritores en la Argentina. Tú dices que escribes cada texto como si fuera el último. Eso es mucha presión, ¿no crees? Que publiqué el año entrante es una novela erótica. Justamente estaba presentándola antes de ayer en la fiesta del libro de Medellín. Es una novela en la que meto, a partir de una pequeña anécdota, que es un romance virtual, un romance ahí por Twitter y luego por WhatsApp con un hombre muy lejano. Terminó hablando de todo, como de toda la historia de la literatura, y yo decía, uy, esto es como
En Colombia hay un dicho que es como matar moscas con dinamita, que es una exageración. Ahí me he preguntado cuando veo este libro como, wash, pero me pasé ahí hablando de todo y a veces pienso que es que sí, de hecho sí puede ser el último y es una... Ay, yo soy muy desconfiada con respecto al futuro. A veces pienso que sí, puede ser que no escriba ninguna. Termino metiendo todo. Con lo cual también termino siendo repetitiva, porque si quiero meter todo en cada uno, pues termino hablando de todo en todas partes, pero bueno. En tus escritos hay un poco de todo: narrativa, ensayos, novela, poesía. ¿Lees mucha poesía? Leí mucha poesía y cuando empecé a escribir, escribía más poesía que prosa y de hecho quise ser poeta, no narradora. Y ensayista quise ser, pero nunca fue una ambición mía escribir una novela y sí escribir poemas y escribía muchos poemas que no he publicado. Y luego dejé de escribir poemas y empecé a escribir prosa porque, no sé, porque los poemas le interesaban menos a la gente. O sea, si tengo que confesar por qué, me imagino que fue por esa necesidad de que me leyera más gente. Pero empecé hace poco, cuando escribía este último libro del que hablo, que se llama Tu cruce del cielo desierto, empecé a escribir poesía y en ese libro hay muchos fragmentos de poemas y es un libro que es, entre otras cosas, un libro sobre escribir poemas de amor y sobre haber querido escribir poemas de amor. Y ese texto, el último de Somos Luces Abismales, es una respuesta a Blake, al matrimonio del cielo y el infierno de Blake. Entonces... Y es una lectura de ese poema y trata de reconstruir el sentido de ese poema haciendo de alguna manera otro poema. Y sí, yo creo que pues a lo mejor en realidad sí fui más poeta que narradora y esos textos son más líricos que ningún otro. De tu actividad como docente, en una entrevista, decías que pretendías enseñar a leer detenidamente. ¿Qué significa esto realmente? La docencia. Nunca he enseñado historia de la literatura y es un concepto que me choca mucho y es un concepto al que encuentro que muchos de mis estudiantes están acostumbrados por sus otros profesores. Ahora puedo hablar de espaldas a todos ellos, sobre todo ahora que estoy hablando de... Pero digo, hay una noción de que lo que se escribió antes del contexto que se produjeron las obras, y yo soy muy contraria a estudiar la literatura así. Yo creo en leer fuera de contexto, en no considerar lo que se escribió en el pasado como escrito por hombres o mujeres, sobre todo hombres desde luego, del pasado, que tenían otras ideas sobre la vida. Todo eso es falso, porque eso es contrario a la percepción misma y a la idea del arte. El arte existe porque no existe el tiempo, el arte no existe en el tiempo, el arte no es una manifestación de la moda, puede tener la moda, pero no se reduce a la moda, o si no sería moda solamente, o sea, también un arte, pero lo que quiero decir es esa insistencia de leer los textos sin ninguna otra cosa que las palabras que están en el texto y encontrar que en esas palabras puede haber caminos infinitos y puede seguirse esas palabras hasta la comprensión pues de muchísimos fenómenos, de uno mismo, del hombre, y a eso me refiero a detenidamente. También es simplemente una traducción. Yo estudié en los Estados Unidos, estudié literatura en Estados Unidos y mi manera de enseñar es también, por supuesto, de muchas maneras, una copia de la de los profesores que influyeron en mí. Y esos profesores eran los que hacían close reading en vez de interpretación o en vez de historia de la literatura. Y esa close reading, pues la traduzco como esa lectura detenida, que es la lectura de palabra por palabra de un texto y de infinitamente cerrar el foco sobre lo textual, sobre lo que está ahí escrito y no sobre
el general acontecer de la historia que produjo pues, entre sus imperios algunos escritores, sino del texto. ¿Qué impacto en lo literario crees que tienen las redes sociales? Y una asociación muy implacable la que hiciste. Me gusta, yo soy activa en Twitter, en algunos días más que en otros, y antes fui muy activa en Facebook, y cuando era activa en Facebook, de hecho escribía pasajes completos de mis libros, que cuando estaba escribiendo un libro, entonces ponía algún pasaje en Facebook para ver qué, y eso me ayudaba, como que esa predicción me ayudaba a mirarlo desde afuera, a mirarlo como si ya lo hubiera editado y entonces a corregirlo. Y he usado Facebook y Twitter como libretas de apuntes para ensayos y libros y columnas. También, sin embargo, los he usado como agitadora, simplemente, pues porque también he sido eso y también me gusta hacer eso. Pero también, y es una confesión, los he usado como adicta y ahí ya no es tan chévere, ya no está tan bien. Porque ni siquiera me reconozco a veces en mi propia adicción a la reacción de los demás. Pero a la reacción y a tu propio, casi que a tu propia rabia contra la incomprensión del otro, y empieza a definirte a ti por contraste con los demás. Y entonces a veces he descubierto que las redes sociales, que he dejado que las redes sociales y su tergiversación de mi posición frente a un tema me definan y me lo hagan casi que creer, que me hagan creer una versión de mí que me devuelve. Es increíble y a veces me doy cuenta y digo, pero ¿en qué estoy? ¿En qué clase de junkie me convertí de adicta a esa desfiguración de mí misma, esa distorsión del espejo? Y entonces las redes sociales están bien porque escribes mucho y lees mucho y porque además te permiten como estar siempre en la escritura. Son terribles, también son de una ligereza y de una indulgencia, o sea, tú mismo indulges en sentimientos bajos y todo el mundo indulge ahí en su peor versión, entonces. Ahora una pregunta más delicada. ¿Qué opinión tienes sobre que se le otorgará el Premio Nobel de la Literatura a Bob Dylan? El Premio Nobel a Bob Dylan reconoce una tradición literaria y es fiel a esa tradición literaria, que es simplemente la tradición de las canciones, que son los poemas. Hasta hace muy poco, todos o casi todos los poemas tenían música. Muy poco, quiero decir varios siglos, pero eso es muy poco en nuestra historia. Con lo cual no tiene nada de traicionero ni nada de especialmente novedoso que le den el Premio Nobel de Literatura a una persona que escribió canciones. Por otra parte, sí es novedoso en este momento en que nos íbamos quedando en la idea de que la literatura solo estaba en los libros impresos y publicados. Es importante que en este momento se dé el mensaje de que eso no es así. Entonces las canciones populares son también literatura, todo tipo de canciones y todo tipo de cosa escrita. Las canciones son textos y son textos escritos, está escrita su música y está escrita su letra, pero además letra y música no son dos cosas diferentes. La letra está escrita con la música y en la música y la estructura de la canción y el metro de la canción y la rima y el ritmo y la melodía de la canción contribuyen a decir lo que las palabras dicen. Entonces es una sola cosa, no es algo así como poemas musicalizados como algunas personas se han referido a ellos. Por otra parte decía, es importante que ahora empecemos a pensar en cuántas otras cosas son literatura también y no está en los libros, en todas las modalidades de expresión en las redes sociales, por ejemplo, o en los cruces entre las artes plásticas y la literatura. Porque cuando la literatura no se cruza, cuando la poesía no se entrecruza con la música o no permea esa frontera con la música, lo hace con las artes plásticas, lo hace con lo visual. Entonces conviene que pensemos así
y creo que es una gran oportunidad para eso que se haya otorgado este premio a Bob Dylan. Por otra parte, es una gran oportunidad para pensar también en los premios, esa reacción que suscitó el premio, esa reacción como tan visceral, tan de defender territorios y defender casillas, pues sirve para que nos miremos a nosotros mismos como practicantes de un arte para ver qué tan mezquinos estamos siendo, qué tan pequeños o qué tan celosos o qué tan ciegos estamos siendo. Y como si fuera poco, su no haber respondido al premio, su no haberlo aceptado y rechazado nos hace pensar aún más en eso. ¿Qué es un premio? ¿Quién necesita un premio? ¿Para qué necesitamos los protocolos de la concesión o el agradecimiento? Entonces todo ha sido fantástico porque todo nos ha hecho pensar en nosotros mismos, como siempre hizo Dylan con su obra. Nunca dijo qué pensar y siempre fue enfático en que no lo hacía, sino que ponía pistas para incitar y suscitar. El premio además nos hace pensar en las divisiones entre el arte culto y el arte popular. Es una división muy engañosa. Muchas veces lo que consideramos arte culto, el arte libresco, pues es está mucho menos lleno y tiene mucho menos contenido y tiene mucha menos vida que el arte popular. Y en este caso en el que premiaron una obra de música popular, pues sirve para que sepamos que hay muchas razones para valorar todas las manifestaciones populares del arte también. Entonces, ¿opinas que la música y la literatura van de la mano y están dentro la una de la otra? La humanidad compone y ha compuesto y canta y ha cantado, no solo es parte de la literatura, creo que es la médula de la literatura. La lírica es la literatura más conectada con la lengua nativa, con la lengua materna, con la lengua femenina además, con la lengua de las mujeres y que las mujeres transmiten, y por supuesto con el coloquio, con el habla y con la memoria. Es la literatura que tenemos en común, son las letras de las canciones, las letras y las cadencias de las canciones. Y entonces nunca he entendido que se la separe del resto de la literatura. ¿Cómo definirías tú a la literatura? Vivir de otro modo. La literatura es la expresión de la realidad interna, es la fundación y la organización en un espacio externo, bajo la luz de cuanto ocurre en la oscuridad interior. Y a medida que vayan cambiando, le veo fuertemente las operaciones de nuestro pensamiento, por esta experiencia que estamos viviendo y que iremos viviendo, cambiará también lo que escribamos. Pienso, por ejemplo, que la experiencia de la pandemia ha traído la acelerada virtualización de la vida, y a eso me refiero cuando hablo de la transformación del pensamiento. La mente está aprendiendo a distraerse y a concentrarse de otros modos, a prestar atención a varias cosas a la vez. Y de eso pues tendrá que salir una nueva expresión de la interioridad. Muchos estamos pasando el tiempo en este momento siempre ante un espejo en nuestra propia casa, filmando este video, en la soledad ante la pantalla del computador, dando clases en la pantalla durante las que nos vemos a nosotros mismos, y esa presencia constante del reflejo yo creo que va a generar una poética nueva, también una nueva relación entre el autor y el lector, también una nueva conciencia de espectadores en esta conversación en ausencia, o esta conversación de ausencias, que siempre ha sido la literatura, con su constante llamado y su regalo constantemente ofrecido. Bueno, Carolina, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio y placer. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. La Universidad de los Andes despidió a la escritora Carolina Sanín, quien dictaba clases de literatura. La universidad basó su decisión en que la profesora afectó la convivencia. La escritora, por su parte, aseguró que fue despedida por lastimar el nombre de la institución.
La escritora informó sobre su despido en su cuenta de Facebook. Aviso a los estudiantes de literatura de la Universidad de los Andes que el próximo semestre no dictaré los cursos previstos de El Quijote y taller de narrativa, pues se me acaba de notificar de mi despido por lastimar el nombre de la universidad. El despido habría sido una consecuencia de sus escritos sobre la universidad, luego del episodio en el que denunció agresiones por parte de quienes serían estudiantes de la institución. Me han puesto en mi lugar, como anunciaron los chompos con aquel montaje del ojo morado. Para los Andes, la profesora Sanín afectó la convivencia entre los miembros de la comunidad por sus manifestaciones sobre la supuesta cultura carcelaria cultivada por la institución, la crianza de delincuentes y la condición de que la universidad se lucra de la pobreza. Pues muy polémica decisión la que tomó la Universidad de los Andes, Mauricio, que ha tenido moviéndose a las redes sociales todo el día, pues alrededor del debate sobre si sí fue acertado o no terminarle el contrato, porque es estrictamente hablando una terminación del contrato y no un despido. Pues Sandra, yo creo que aquí las dos posiciones tienen cierto ángulo de justificación. Lo que pasa es que al final una termina, a mi juicio, triunfando sobre la otra. La posición de la universidad dice, se hizo un debido proceso, se oyeron los descargos de la persona afectada o acusada en este caso y producto de ese proceso se termina concluyendo que aquí se está afectando la convivencia, que sí se está incentivando la agresión, etcétera, etcétera, con alusiones como las que decía la nota de Lore hace un momento, que hay cultura carcelaria en la universidad, que se están creando delincuentes y que además la universidad se está lucrando de la pobreza de este país. Entonces la universidad dice, yo hago mi proceso, tengo las normas y chao, se acabó el contrato. Por su parte, la profesora Carolina Sanín esgrime unos argumentos que son razonables desde la perspectiva, no del reglamento de la universidad, quizás, sino del debate público, y es, aquí hay libertad de expresión, aquí hay la posibilidad de hablar del sitio donde uno trabaja, de calificarlo, de caracterizarlo de una cierta manera, y si en un momento dado se termina vulnerando los derechos de expresión de una persona, porque está diciendo cosas que a su juicio son correctas y que a su juicio son razonables, pues el que termina vulnerando esos derechos termina cayendo en falta. Yo creo que la opinión pública terminará diciendo a quién le cree más, o mejor dicho, no a quién le cree más, sino cuál de las dos posiciones le parece más razonable. La universidad que dice, yo tengo todo el derecho de sacar a alguien que no se comporta de acuerdo con mi reglamento, o la de las otras barras que dicen, vea, aquí se está vulnerando la libertad de expresión, que es un principio fundamental de una universidad y que una universidad debe ser la primera en tolerar que existieran ese tipo de críticas, así no le gusten a la institución. Yo creo que el péndulo o la balanza en este caso se terminará inclinando quizás un poco más hacia Carolina Sanín, pero ya veremos qué opina la gente. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola, soy Carolina Sanín. Estoy contenta y agradecida porque se me haya dado el premio a Mejor Interpretación por mi papel en la película Litigante en el Festival Fine Arts. Silvia, que es el personaje que interpreto, tiene una emotividad muy interesante y muy intensa y los invito a ver la película. Gracias y saludos. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.